8:04 a.m. Hemos tenido durante los últimos días y de ayer y hoy día continúa, lo estaba diciendo en titulares, ¿cierto? Gerardo, la formalización, una de las formalizaciones tal vez más esperadas de la plaza, sobre todo no solamente por las consecuencias en términos de tribunales y de justicia, sino que también en consecuencias políticas, que es la de Luis Hermosilla, pero también de Leonardo Villalobos y de su marido, el señor Angulo, Luis Angulo, además de 2 funcionarios ayer del Servicio de Impuesto Interno y de la Tesorería General de la República. Pero los chats del teléfono de Luis Hermosilla han dado pie para muchísimas cosas, y entre ellas para cuestionar también o que se produzca un cuestionamiento acerca de las redes, de las influencias en nombramientos, por ejemplo, de jueces de la Corte Suprema. Y vamos a hablar de eso y más con el expresidente de la Corte Suprema, Milton Juica, a quien tenemos al teléfono. Milton, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Connie. Gusto saludarla. Sí, también académico de la universidad. Andrés Bello, sí, que no se me vaya también eso. Sí, profesor titular de Derecho Procesal. Exactamente. Milton Juica, bueno, usted es un ex ministro de la Corte Suprema, me imagino que está mirando con mucha atención lo que sucede, Connie lo explica. Vamos, ya iremos al caso Hermosilla, ¿no? Pero vamos un poco a la lista que se abrió desde ese celular, en el cual aparece la sospecha, ¿no es cierto?, de que aquí habrían también influencias en el nombramiento de la Corte de Justicia. Y se lo planteo porque esto ha significado también, ¿no es cierto?, que se ha constituido una comisión de ética en la Corte Suprema para poder profundizar en esto. ¿Cómo lo ha visto usted? ¿Esto siempre sucedió, solo que hoy día hay más transparencia y hay más luz? ¿O esto está completamente fuera de canon? No, este tema de las influencias que se ejercen para los nombramientos de los jueces ha existido de alguna manera, ¿no? Siempre, pero eso ya en un tiempo atrás, ya la Corte Suprema, por eso que son muy parecidos a lo que están ocurriendo ahora, y estoy hablando por los años 1999, 2000, 2001, se produjeron ciertas situaciones de influencias de jueces de la Corte Suprema, ministros de la Corte de Apelación, etcétera, que influían sobre ciertas situaciones, ya sea de asuntos judiciales, y también en el caso de nombramiento de funcionarios judiciales, y también especialmente de designaciones que hacían los jueces sobre árbitros o peritos, ¿no?, que daban una mala impresión por esa injerencia que son totalmente indebidas. A raíz de esas situaciones se produjeron varias investigaciones que derivaron en la remoción de un ministro de la Corte Suprema, varios ministros de la Corte, y se establece entonces ya como principio el tema de que los jueces no pueden intervenir en ningún tipo que les toca resolver posteriormente, ¿ah? Entre ellos, naturalmente, los nombramientos. Y se dicta, o sea, hay una norma legal que así lo prohíbe, el Código Orgánico lo señala claramente que un juez no puede recibir audiencia y escuchar por fuera del tribunal a personas sobre cuestiones que le toca que resolver. Eso es una norma que está hace tiempo. Pero la Corte Suprema insistió con un auto acordado en el sentido y que prohibió expresamente este tipo de conducta. Pero cuando ahora... Sí, perdón. Bueno, perdón que también. Entonces parecía como una cuestión superada y hoy día veo con mucha sorpresa de que esto aparece casi en la misma situación grave que ocurrió en el tiempo anterior, digamos, de principio de los años 2000 en adelante, ¿no? ¿Le parece comparable? ¿Le parece comparable, Milton, la situación en la que estamos o lo que se ha conocido hoy día de esa época? Yo por lo que he escuchado, observado, sobre todo de estas grabaciones, y en la misma, y algunos reconocimientos de algunos jueces que han dicho que esto es una práctica que se hace normalmente, lo que yo no acepto, porque cuando nosotros estuvimos, hasta donde yo estuve, eso no se admitía. Me parece casi muy similar la situación y por lo tanto requiere de una investigación y de las sanciones correspondientes, porque en rigor aquí se han dejado de cumplir reglas legales y autos acordados que establecen la conducta que deben observar los jueces en esta materia. Entonces,
Me parece muy grave. Mm. Y la situación de que afectan a algunos ministros también es muy grave, Ya, porque es que aparece directamente haciendo influencia sobre determinados nombramientos y ¿a qué caso se lo que es muy refiere peligroso. Milton Juica? ¿Se refiere al caso de la ministra de Corte Suprema Ángela Vivanco, por No, me ejemplo? refiero a A todos, a todos, pues, todos, y se lo quiero a plantear todos. por una información que surgió en el día de ayer y que tiene que ver con esta discusión respecto al tráfico de influencias posible, ¿no? Ayer se conocieron, lo publicaba CIPER, seguramente usted ya lo vio, ya se publicaron directamente los chats con Luis Hermosilla, que el ministro Jean-Pierre Matos aseguró que no existían y que tendrían que ver en ese minuto, el registro es una participación de Jean-Pierre Matos en la defensa de Enrique Chadwick en el 2019, tratando de finalmente, ¿no es cierto?, lo que dicen esos chats, de conseguir el apoyo y la asesoría de un experto en Alemania, pero en el cual, digamos, se triangulan dineros para poder pagarle y que venían derechamente, digamos, de Factop, la empresa que está siendo investigada por estafa de delitos tributarios. ¿Cómo ve la situación del ministro Jean-Pierre Matos Que en esta ese mañana? minuto no era ministro Claro, es lo todavía, que él pero alega, es lo que él alega. Él dice que en ese Sí, minuto, y le había pedido a la sí. Comisión de Ética que se declarara incompetente porque él no era ministro en ese minuto. Bueno, yo escuché una declaración o leí una declaración de él que decía que no había nunca pedido algo respecto de esta situación y que la única referencia que había era señalar que tenía un currículum como profesor de Derecho Penal y por eso se había contactado con el abogado Hermosilla. Pero hoy, con sorpresa, he sabido que además hizo gestiones remuneradas en relación a un informe de derecho de un profesor alemán. Eso revela entonces que ya la relación es mucho más directa y mucho más profesional. Ahora, a mí me parece que él a lo mejor no era ministro, pero era abogado integrante de la Corte Suprema. Y en tal virtud también hay una pauta que está regulada por el código, por un auto acordado que le exige mucho cuidado a los abogados integrantes en esta materia y por lo tanto él también se salta una instrucción referente al comportamiento que tienen que tener los abogados integrantes en su época en que actúan como abogados integrantes. y además, y aquí quiero preguntarle, porque claro, todavía él no era ministro de la Corte Suprema, como usted dice, era abogado integrante, pero era, no sé si sabido, pero era dentro de las posibilidades que tenía Jean-Pierre Matos, era acceder a la Corte Suprema. Yo me imagino que también la solicitud de favores no se hace tal vez de manera tan directa, pero el hecho de estar en contacto o de quedar bien con alguien, como en ese minuto era Luis Hermosilla, también podía ser una gestión para que después esa persona abogara por él o influyera de alguna manera por él para que llegara a la Corte Suprema, ¿o no? ¿O estoy hilando muy fino? Yo realmente en la época que yo me retiré, del año 2018, no sentí esa percepción, aunque estaba de abogado integrante en esa época. No pensaba que pudiera estar interesado en ser ministro de la Corte Suprema. ¿Ah? Pero bueno, eso hace que quien tiene un interés de ingresar al Poder Judicial, a su vez, tenga un comportamiento adecuado y que no se involucre en cuestiones que son de carácter judicial o que pueden dar lugar a procedimientos judiciales. Aquí falta el cumplimiento también de otro tipo de instrucción que dio la Corte Suprema, que está relacionado entonces con las relaciones de interés que puede tener un juez de justicia en orden a declarar todas las relaciones que tenga comerciales, profesionales y de bienes, y eso parece que tampoco se ha cumplido en esta parte. ¿Él debió haber declarado su cercanía con Luis Hermosilla en ese sentido, dice usted? A mí me parece que sí, o sea, si es una relación tan directa respecto del ejercicio profesional, debió haberla declarado y además haber registrado, bueno, en esa época no la podía hacer, pero los jueces además están obligados a registrar su agenda diaria. Entonces, en su experiencia... Yo creo que aquí ha faltado o se han incumplido varias normas de los autos acordados de la Corte Suprema y de la ley. Ya. Y eso importa entonces el cumplimiento de ciertas obligaciones
que obligan a investigar y determinar una responsabilidad de aquellas personas. Esa es mi opinión. ¿Qué sobre esta significaría? materia. Es que ahí lo quería llevar Milton Juica, usted como exministro de la Corte Suprema, ahora es académico también. ¿Qué tendría que hacer entonces el ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matuk, a la vista de las últimas de informaciones que se conocen? No, yo no le puedo dar No, consejo pero usted a dice, nadie. no A nadie. es consejo, sino que en términos del yo- protocolo, porque usted dice acá hay faltas, que usted detalla que sí. aquí hay faltas. Bueno, Mm, yo me recuerdo que en la época que estamos hablando de que había una crítica muy seria respecto al Poder Judicial en cuanto a este tipo de conducta. Me recuerdo que se hicieron muchas investigaciones y en algunas de ellas en que se determinaron las conductas, se les pidió simplemente a esas personas que renunciaran al Poder Judicial y algunos lo hicieron. Yo conozco por lo menos 3 casos Ujú. que no los voy a decir porque ya está en la época, eso está en la historia del Poder Judicial de esa época. Milton Juica, ex presidente de la Corte Suprema y académico de la Universidad Andrés Bello. Todos estos, y cuando sigamos surgen estos chats y estas conversaciones, comienza un cuestionamiento, se pone sobre la mesa si es que, primero, cómo se están manejando las influencias y que si esto de alguna manera vicia o influye o tiene viciado el proceso de designación de los miembros de la Corte Suprema o designación también incluso del fiscal nacional o de otras autoridades. Pero en el caso de la Corte Suprema, ¿usted cree que esto genera dudas y sospechas en las designaciones y que hay que hacer cambio en la forma en que se designa a los ministros de la Corte Suprema? ¿O la verdad es que siempre fue así? Esto conduce a ese tema, a discutir sobre la necesidad de hacer reforma en cuanto a los nombramientos, que ya viene de muchos años, de la época del presidente Elwin, que planteó ¿Qué reformas habría que hacer hoy día para evitar que ocurra lo que estamos viendo? Bueno, ese es el tema de fondo. Claro que hay que hacer reforma, hay que establecer naturalmente, constitucionalmente, un nuevo sistema de nombramiento que, en mi opinión, ya lo he dicho en otras oportunidades, significa excluir al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo del nombramiento. Y también, en el caso de los ministros de la Corte Suprema, y establecer un organismo difícil de conseguir, por supuesto, y de poder entregar características, pero tienes un organismo autónomo independiente de ¿Formado por prestigio. Puede estar formado por jueces, desde luego, pero no es necesario tampoco. O sea, tiene que estar formado por personas de la máxima integridad moral e intelectual, pues. Y eso es muy difícil también de conseguir. Eso ha sido el debate en las 2 convenciones fallidas, fue el debate que se terminó por rechazar finalmente. Ahora, no creo, tampoco aseguro que se rechazaron los proyectos constitucionales por ese tema. Había otros temas que están en discusión. Pero claro, un tema importante era cambiar, y a mí me parecía interesante lo que la Corte Suprema, que en un principio no aceptaba, finalmente a partir del 2014 consideró que en realidad había una cosa muy importante, había muchas cuestiones de opacidad en las designaciones y por tanto ellas consideraban la necesidad de crear un organismo u organismos que pudieran de alguna manera decidir sobre varios aspectos. Primero, uno de los nombramientos, otro de la responsabilidad disciplinaria y otro de la gestión que la ejerce actualmente la Corte Suprema como superintendente, directivo, correccional y económico en todos los tribunales de la República. Sí, que eso hay que terminarlo. Lo quería llevar un poco también a eso, ¿no? A la percepción que hay hoy día respecto a la Corte Suprema. Sabemos que hay una comisión de ética, que hay un tensionamiento importante en este minuto en el Poder Judicial, que hay incluso acusaciones de parlamentarios que hablan derechamente de que habría aquí en curso una red de corrupción
en el Poder Judicial, y me imagino que hay una ciudadanía también, ¿no es cierto?, mirando con mucha sospecha la manera en cómo opera la justicia en Chile. ¿Cuánto le preocupa a usted lo que está pasando hoy en la Corte Suprema, donde hay miembros de la Corte Suprema que están siendo investigados por esta misma comisión de ética, Sí. en la cual estaba el señor Matu, en el que está Ángela Vivanco? Entonces, ¿cómo lo ve usted y qué tan preocupado se encuentra del momento que está viendo independientemente de lo que pasó en el pasado, de la tensión que hay hoy día frente a la acusación de una posible red de corrupción? Bueno, por la importancia de un poder judicial independiente, imparcial, idóneo, responsable y preparado, no pueden existir percepciones que puedan dar luz a una opinión negativa de los jueces. Evidentemente que tiene un correlato bastante directo, una inconducta de los jueces con respecto a la percepción ciudadana, que afecta, por supuesto, a todos los jueces, en la que la gran mayoría, yo lo presiento y soy testigo, pero la gran mayoría de los jueces no hacen eso. Son jueces honestos, son jueces que cumplen sus obligaciones y en rigor, el hecho de que algunos de ellos que no cumplen las reglas, eso es lo grave, que no cumplen las reglas, algunas preestablecidas por el propio Poder Judicial, hacen que la ciudadanía sienta esa percepción tan negativa. Y a mí me parece que todo lo que se ha logrado para mejorar esa percepción, y se hizo bastante, con la creación de la Dirección de Comunicaciones, con hacer transparente todos los actos de los tribunales, de obligar a los jueces que hagan declaración de intereses, de relaciones, de parentesco. Bueno, todo eso miraba a mejorar la imagen del Poder Judicial, que en estas situaciones puntuales, delicadas, graves, echa por tierra todo lo que se había logrado en aras de un Poder Judicial más transparente, más idóneo, más eficiente, ¿no? Milton, y de esos casos, usted dice los que no cumplen las reglas, ¿quiénes son los que hoy día a su juicio no están cumpliendo las reglas? ¿Y cuál de los casos que se han ventilado a usted le parece más grave? No voy a hacer ese juicio porque todos tienen derecho a que se realice un procedimiento para discutir y acreditar fehacientemente la inconducta. Y creo que eso. ¿Pero qué es lo que le parece más grave de las conductas que se han revelado en este capítulo? Lo más grave es que como que se dio la sensación de que estas interferencias indebidas es una cosa común y corriente en el Poder Judicial. Y cuando ya sabemos que está circunscrita a determinadas personas que están individualizadas e indicadas en esa conducta. Por lo menos así aparece de toda la información que hemos tenido. Fuera de esa persona no he encontrado que haya algún reclamo respecto de otros jueces de la Corte Suprema o de los tribunales de justicia. Y en ese sentido, Milton Juica, ya el tiempo voló y le agradecemos muchísimo más esta conversación en Pauta de Análisis. En ese sentido, ¿usted espera que la Comisión de Ética, que está en este minuto investigando en la Corte Suprema en la conducta de algunos de sus supremos, como Ángela Vivanco, Jean-Pierre Matus, pueda zanjar esta discusión como con un nivel con una crítica, un reproche ético importante? ¿Qué es lo que le podría pasar en esa Comisión de Ética o debería, a su juicio? Yo eso me lo preguntaron, yo dije que ya en este momento, frente a lo que se ha conocido tan grave, ya la Comisión de Ética no tiene sentido. Hay que ir derechamente a utilizar el procedimiento disciplinario establecido por la propia Corte Suprema, en el sentido de hacer las investigaciones y, si están comprobadas las inconductas, naturalmente aplicar las sanciones que correspondan. Ya una Comisión de Ética que en su tiempo fue muy importante, que pudo hacer una apreciación general del estado de situación del Poder Judicial desde el punto de vista de la probidad, ya cumplió un cometido. Hoy por hoy, ¿Está pensando en la destitución de alguno de los supremos? No estoy pensando en que se haga un procedimiento disciplinario en su contra y que de ese resultado la sociedad sepa cuál fue la sanción o lo que decide el sistema disciplinario, que también está un poco cuestionado. Pero yo ya percibí que había una cierta reticencia en el mismo Poder Judicial de la Corte Suprema de constituir, desde luego, una comisión de ética que se constituye casi contra la opinión de muchos ministros de la Corte Suprema.
A mí me parece más directo y mucho más positivo desde el punto de vista de la percepción ciudadana, que inmediatamente se desarrolle un procedimiento disciplinario como está establecido en un auto acordado. Milton Juica, exministro de la Corte Suprema, académico de la Universidad Andrés Bello, muchísimas gracias por este contacto, esta entrevista aquí en Pauta Análisis. Que tenga muy buen día, muy amable. Bueno, ha sido un gusto conversar con ustedes. Que tengan un buen día también. Gracias. Gracias.